Collins sí lo he visto que está efectivamente está muy chivado. Muy avejentado. Oye, sí. tú hablas de una Cuba que está empantanada, según tú, y voy a citar, en su feroz condición de estar pasada de moda. Hablas también de esa cursilería trágica que nos hunde a los cubanos. ¿Por qué los cubanos creemos que somos excepcionales? ¿De dónde sale eso? Este hecho de estar pasado de moda, lo decía Claude Lévi-Strauss sobre los trópicos, decía, la maldición de los trópicos no son tanto las fiebres tropicales como el hecho de que siempre uno tiene la sensación de que están pasados de moda. Octavio Armand, el ensayista cubano, tal vez el principal ensayista cubano vive en Caracas, Venezuela, octogenario ya, le gusta pensarlo también en esa dimensión, en el hecho de que Cuba, en el caso particular de Cuba, no del trópico en general, de que Cuba es como si siempre fuera detrás, ¿no? Tuviera la historia delante, corriera a alcanzarla, pero como si siempre se quedara detrás. Y por cierto, en esta última Cuba, la que vivimos en los últimos 10, acaso 15 años, es un país efectivamente fuera del tiempo. ¿Por qué nos hemos sentido excepcionales? Bueno, es uno de los vicios nacionales. Hay unos cuantos, el dominó, tal vez el más insigne, pero el de la excepcionalidad es uno y que arrastramos desde siempre. No es un asunto nuevo, y es un asunto desde luego marcado por la circunstancia geográfica. El hecho de la ser insularidad. Claro, y el hecho de ser una isla más en el medio del Caribe, que era el puente de las Américas, es decir, era un lugar central, la antesala, ¿verdad?, la antepuerta, el antemural, aquel libro de José María Félix de Arrate, el libro fundacional de la historiografía cubana, que decía, Cuba es el antemural, ¿verdad?, de las Américas. Y esto después siguió, hablaba, en fin, Saco también veía a una Cuba excepcional, los autonomistas hablaban de la Canadá de América, de la Suiza de América, de la Turquía de América, siempre trataban de encontrarla en otro sitio. Parece que siempre nos sentimos incómodos con ella, y ya no les cuento cuando llegó la revolución y Cuba fue pues el primer país socialista de América, para lo que nos valió. Para lo que nos valió. Es verdad. Estoy hablando con Jorge Ferrer, que ha venido a Miami a presentar su libro Entre Rusia y Cuba, contra la memoria y el olvido. Jorge Ferrer, ¿en algún momento pensaste en que podría resultar demasiado incómodo o doloroso escribir un libro como este, Entre Rusia y Cuba, contra la memoria y el olvido? Mira, este libro lo comienzo a escribir el día que murió mi padre. Las circunstancias de la muerte de mi padre fueron muy particulares. Mi padre, un hombre ya en las vísperas de cumplir 80 años, un hombre que fue un alto funcionario del gobierno de Cuba durante muchísimos años, en viuda, viene a la ciudad de Miami por primera vez en su vida, se reencuentra con su familia, se reencuentra consigo mismo de alguna manera y decide quedarse a vivir en esta ciudad. Decide que la vida le puede dar otra oportunidad, exactamente otra vida, y esa vida quería vivirla aquí. Pero mi padre tiene una deuda con su hija, mi hermana, que iba a quedarse en Cuba, y decide regresar para decirle a la cara lo que él iba a hacer. Regresa a los 3 días, sufre un ictus fulminante y muere. Dios, es que es de tragedia griega. Es decir, que el destino le robó la vida que él se había inventado. Por eso pensé que tenía que escribir este libro. Hay un momento enorme cuando mi padre viene a Miami y se reencuentra con su padre, que se exilió en el año 68, su padre con el quien no mantuvo relación durante todo ese tiempo, desde luego, y que está enterrado en un cementerio de Miami. Fue mi padre a hablar con el suyo, era un viejo hablándole a otro, un viejo vivo, un viejo muerto, pero más o menos los viejos vivos o muertos se dicen lo mismo. Y esa idea me conmovió extraordinariamente. Por eso empecé a escribir este libro. Voy a hacer una pausa, 3 minutos. ¿Me esperas 3 minutos? Claro. Café, por favor, Café La Llave, que ya lo pudimos comprar barato. Se los dije ayer, que en cierta farmacia que forma parte de una compañía americana de 3 letras, esa farmacia que tiene un nombre latino, un apellido latino, no puedo decir más, caballero, ahí está $3.79 el Café La Llave. Lo pudimos comprar y ahora Trump ha prometido bajar los aranceles, así que seguiremos tomando el café de la tarde de La Llave, porque estábamos haciendo borra ya. Porque esto de los aranceles, bueno, que les voy a contar de cuentas. Pero me imagino, Jorge, que el momento en que tú hablas, página 134, tú dices, el psiquiatra era el corredor antes del correccional y tu padre es el que te manda al psiquiatra. Ese funcionario del gobierno revolucionario te manda al psiquiatra. Si quiere hablamos de eso, si no, no. Oh, sí, desde luego. ¿Por qué te manda al psiquiatra, al psiquiátrico? Bueno, entendió que lo necesitaba. ¿Pero desde su óptica? Yo creo que entendió que lo necesitaba yo y que lo necesitábamos los dos. Eso era en Rusia. En Rusia, eso fue en Rusia, sí. Y mira, a la postre me envió a un psiquiátrico, el célebre psiquiátrico Kashenko, el más célebre de Moscú y de la Unión Soviética en general, donde también estuvieron el poeta Brodsky,
¿Joseph Brodsky estuvo ahí? Sí, Joseph Brodsky estuvo en ese mismo psiquiátrico. Incluso tengo la idea de que fue en el mismo pabellón por alguna investigación que hice. Qué fino, ¿no? Qué arete. Ahí también estuvo Wysotsky, el famoso cantautor. No, entonces hay que decirlo. Con lo cual, sabes, lo del psiquiátrico al final, que fue una experiencia, hombre, no nos riamos demasiado de estas cosas, fue una experiencia tremenda para un adolescente. Pero a la postre, como cuento en el libro, es algo más que forma parte de mi experiencia, mi experiencia constitutiva y de mi relación con mi padre. Mi relación con mi padre fue extraordinariamente compleja, pero muchas relaciones con los padres lo son. Pero desde luego el libro no es un ajuste de cuentas. ¿Sabes qué pasa? Cuando escribes libros de ficción puedes inventarle una vida a los personajes. A mí me encanta esa anécdota de Stan Lee, el dibujante de cómics que hacía Spider-Man y al otro, y un día alguien le pregunta, bueno, pero ¿quién ganaría si se enfrentan el increíble Hulk y Spider-Man? ¿Cuál de los dos ganaría? Entonces dice bueno, ganaría el que a mí me dé la gana, porque yo soy el que lo escribe. Pero decir, en este caso no podía hacer eso. Pero en este caso no es eso. Cuando trabajas con personas reales que tuvieron una vida, claro, tú no puedes inventarles nada. ¿Tú lograste entender a tu padre? Es una pregunta que te hago y es una pregunta que le hago a los oyentes que están oyendo el programa cuyos padres estuvieron muy comprometidos con la revolución de alguna manera. ¿Ustedes lograron entender a sus padres de alguna manera? ¿Tú lograste entender a tu padre? No estoy diciendo si lo justificas, si lo explicas o no. ¿Lograste entender el mundo en que tu padre se movió? Que no era tu mundo, evidentemente. Si me dejas responderte a ti, si logré entender a mi padre, más o menos creo que lo entendí de día, pero me cuesta más entenderlo de noche. Quiero decir, en determinadas zonas de luz, yo sé dónde vivía mi padre, dónde se movía, qué sentía y cuáles eran los límites, los precisos límites del mundo en el que se movía. Pero después hay espacios de sombras en los cuales no sé lo que pensaba, no sé por qué decidió una cosa u otra, no sé por qué hizo algo o hizo lo otro. Lo cierto es, y ese es uno de los grandes temas de este libro, es decir, este es un libro sobre lo que las revoluciones le hacen a los hombres, bueno, y desde luego a las mujeres, y les hacen cosas muy curiosas y muy tremendas. A mi padre también le hicieron algunas. Jorge Ferrer regresa a Cuba, siendo un jovencito lleno de ilusiones. Está la perestroika, viene aquello de Paideia. Si tú supieras, yo estaba en ese momento en Radio Ciudad de La Habana, y para mí Paideia y los artistas plásticos de los 90 eran como herejes. Yo decía, qué maravilla lo que están haciendo, porque a su manera están subvirtiendo el orden. Qué locos están, ¿no? Y le preguntaba a la gente, ¿has oído hablar de estos tipos? Y la gente lo hablaba así, o sea, Sigfredo Ariel, gente que trabajaba conmigo en la radio me decía, sí, es que esto está volado. ¿Ustedes no tenían miedo? No éramos herejes, en realidad éramos monjes, fíjate. Nos dedicábamos a estudiar y nos dedicábamos a soñar con que podíamos cambiar esa nada divertida teocracia en la que vivíamos. Lo hicimos desde luego inspirados sobre todo por los vientos que soplaban del este, bueno, del este de Europa, quiero decir. Y bueno, aquello fracasó como tantas otras cosas fracasan. Creo que fue una de las mejores decisiones que tomé, una de las peores decisiones que tomé en mi vida seguramente fue la de regresar de Rusia a Cuba, a aquella Cuba. Pero fue una de las mejores al mismo tiempo, porque lo que sucedió allí es lo que hace que yo sea hoy lo que soy. ¿Y tú tenías la fe de verdad de que podía pasar algo en Cuba al son de la perestroika? Yo nunca la tuve. Pues yo sí, de veras que sí. Piensa, yo llegué a la Unión Soviética con 14 años en el año 81. Viví ahí durante 8 años y medio y viví todo el periodo de la perestroika es el periodo de mi primera juventud, de mi última adolescencia, mi primera juventud. Es decir, ese era mi mundo mental. Y ciertamente yo creía que, es decir, yo me creía Willy Chirino diciendo que ya viene llegando, ¿no? Y francamente creíamos que lo podíamos hacer porque además entendíamos que teníamos el bagaje intelectual como para hacerlo. Teníamos algo realmente que llevar allí. Hablando de fe, de tener fe o no tener fe, pongo otro disco de nuestra generación y te voy a hacer una pregunta que le hago siempre a las personas que vivieron el desmoronamiento del socialismo en Europa. ¿Qué ha quedado de aquella orgía que propició la caída del comunismo en Europa del Este y de alguna manera el fin de la Guerra Fría? Jorge, también está casi calvo, ¿eh? Sí, pero yo no sé por qué tienes obsesión con ese Hombre, tema. porque no estás viendo que se me ha caído todo el pelo. Yo no me veo, nunca me veo desde arriba, pero aquí hay unas cámaras horribles que han puesto en el estudio y cuando me veo que no tengo pelo arriba.
Y digo, así me ve mi mujer, y llegué esa noche y le dije, Laura, ¿tú me ves siempre así? Me dice, claro. ¿Y te parece bien? Dice, ni bien ni mal, es lo que hay. Caray, Camilo, pero yo vine al estudio hoy a mostrarte mi melena. No quiero que eso sea eso es lo que me molesta. Es que eso es lo que me molesta. 6:26 minutos. 3 minuticos de publicidad. Pongo 2 anuncios y regreso enseguida. La pregunta que se ha quedado en el aire es, ¿qué quedó de aquella orgía que propició la caída del comunismo en Europa del Este, la caída del muro de Berlín? El 30, buenas noches a todos, gracias por los que están en la sintonía, gracias a la gente que está escuchando esta entrevista con Jorge Ferrer, escritor, traductor y periodista que ha venido desde Barcelona a presentar en la Feria del Libro su libro Entre Rusia y Cuba, contra la memoria y el olvido. Jorge, yo te preguntaba, ¿qué quedó de aquello de la caída del comunismo, del mundo que parecía que iba a ser, no el mundo perfecto, no Huxley, pero que nos llenó de ilusión en un momento dado? ¿En qué ha parado todo aquello? A mí siempre me gusta hablar, en lugar de la caída del muro de Berlín, del hecho de que el muro de Berlín fue echado abajo. El muro de Berlín lo tumbaron. Lo echaron abajo, sí. No se cayó solo. Lo que pasa es que a nosotros los cubanos, de alguna manera, el muro nos cayó encima, ¿verdad? Porque no, lo que sucedió en Europa del Este, es decir, el soplo enorme de libertad que se produjo ahí, que por cierto se dio al mismo tiempo que otro semejante en América del Sur. Es decir, hubo realmente un vuelco democrático en el mundo que llevó a aquel Fukuyama, en un libro por cierto espléndido y bastante mal leído, a hablar del fin de la historia. Es decir, había terminado la Guerra Fría y por lo tanto advenía un mundo con unas perspectivas distintas en lo que respectaba a la libertad, a la libre empresa, etcétera. Para nosotros, para los cubanos, eso no sucedió. Pero sin embargo, ¿qué quedó de ese momento? Bueno, quedó una Europa. Claro, esta pregunta, si me lo hubieras hecho antes de que Putin comenzara estas guerras infames y absolutamente crueles y estúpidas, la habría respondido de otra manera. Lo cierto es que quedó una Europa muchísimo más abierta a países que viven de Polonia hacia abajo hasta Bulgaria en unos ámbitos de prosperidad y de integración en general con el continente europeo, las instituciones europeas, etcétera, enorme, pero al mismo tiempo quedó ahí Rusia, y el asunto de Rusia no se resolvió. Es decir, el asunto de Rusia no se resolvió porque es absoluta y esencialmente irresoluble. Y por lo tanto lo que vemos nosotros, yo me considero, junto con mi amigo Juansi y otros cubanos, yo me considero un veterano de la Guerra Fría. Es decir, nosotros libramos una guerra, lo que pasa que creímos que la habíamos ganado y al final nos dimos cuenta de que la habíamos perdido. Ahora vivimos en ese dolorosísimo estrés postraumático de aquellos que se creyeron vencedores en algo y ahora son arrasados por la realidad, que es el fin de la idea de la democracia que creímos que perduraría al menos durante décadas, el descrédito absoluto de la democracia que vivimos ahora en el mundo y bueno, en fin, perdimos. Eso es lo que quedó. Jorge Ferrer, en la página 116 tú dices, transcurridos los años, tanto el horror como la belleza de las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética se podrán admirar desapasionadamente. ¿Crees que eso de verdad será posible? Creo que será posible. Porque yo creo que se ha sobredimensionado mucho toda esta unión cultural entre, ya no la política, cultural entre Cuba y Rusia. ¿Hubo una unión cultural alguna vez? Bueno, de alguna manera la hubo. Lo que pasa que en algún lugar lo he escrito no en este libro, en otros lo he escrito con detalle. Se trataba de algo sponsorizado, digamos, por los gobiernos y por tanto que no se refería a la cultura real. Para decirlo de una manera muy clara, los cubanos jamás leyeron, quiero decir, publicado por las editoriales del Estado, ni a Brodsky, a quien mencionábamos hace un rato, ni a Nabokov, ni a otros escritores rusos, ni a Tsvetaeva, ni a Akhmatova, etcétera. De la misma manera que los lectores soviéticos no leyeron a Virgilio, no leyeron a Severo, no leyeron a Lezama, etcétera, hasta muchísimos años después. Por lo tanto, esa unión era falsa, estaba montada sobre una falacia. Pero no había una relación de odio. Cuando los cubanos decíamos los bolos, esto no era una relación de odio propiamente, ¿o sí? Bueno, este infame señor apellidado Prieto con nombre de pila Abel Prieto, que fue ministro de Cultura, dijo alguna vez que los cubanos llamaban hacia los rusos con un cierto aire desdeñoso, ¿verdad? Con aire de superioridad, porque los pobres rusos apestaban. Hombre, realmente eso no se sostiene por ningún lado. Es decir, el bloque, el plasto cultural que es Rusia, lo que significa la cultura rusa para la historia de Occidente, es algo de una envergadura tan absolutamente
absolutamente grande que cualquier mequetrefe de este tipo, todos esos cubanos que podrían, en fin, desdeñar a los rusos, porque a lo mejor a alguno le olía un poquito mal el sobaco, no se sostiene de ningún modo. Por cierto, lo de bolos, que muchos confunden y creen que tiene que ver, yo no sé a quién se le ocurre eso, con la cosa morfológica de que un ruso parece un bolo de estos de las boleras, nada más alejado. Bolos se le llamaba a los rusos en el New York Times desde los años 20 y 30 del siglo XX, porque venía de Volodia, y ese Volodia se buscó la forma apocopada, claro. Efectivamente la forma apocopada, y por eso se le decía bolos, y así lo incorporó el anticomunismo cubano, que es por cierto una Hablando del anticomunismo cubano, sí. ¿Por qué la izquierda no ha apoyado como Dios manda a la oposición cubana? Bueno, ya sabemos, Cuba ha sido desde siempre, fue durante muchos años, esto es algo que ha cambiado, enseguida lo matizo, una suerte de parque temático de la izquierda. Las derrotas de la izquierda en Occidente, derrotas infligidas básicamente por ese feroz animal que se llama la realidad, buscaban acomodo pues precisamente en países como Cuba, como también en la Revolución Zapatista, como también en Nicaragua en su momento, etcétera. Pero Cuba ciertamente supo ocupar un lugar de centralidad en el discurso postcolonial, en el discurso de la izquierda de los años 60-70, y por lo tanto se convirtió en ese referente. Pero Camilo, mala noticia para Cuba desde hace mucho tiempo. Ya Cuba no significa absolutamente nada, es decir, la desaparición absoluta de Cuba es también una desaparición en la ideología, y ya no se nota ningún tipo de adhesión desde la izquierda occidental, incluso desde las más flamígeras, a la revolución cubana, porque la revolución cubana como tal es algo que hace mucho tiempo no existe, y eso ya lo sabe por suerte todo el mundo. El paulatino acercamiento que hemos visto en los últimos años, en los últimos meses, de el régimen de Putin hacia La Habana, de alguna manera puede reactivar el papel geopolítico de Cuba a los ojos del presidente Trump, digamos. Hay una cosa fundamental aquí que no debemos confundir, es decir, aquella Cuba y aquella URSS mantuvieron una relación política geoestratégica durante muchos años. Esta Cuba y esta Rusia no son aquellos países, son países distintos. Y en una situación en la que efectivamente, como titulé una columna que hizo cierto ruido en su momento en el diario El Mundo en España, de que Rusia se ha convertido en la Cuba de Europa, es decir, en un país paria, es decir, en esa situación en la que se encontró Rusia, vuelve a acudir a Cuba. Y Cuba, claro, la pobre Cuba de Díaz-Canel es un perro que come de lo que le echan, y lo que le echa Cuba es también algo que le viene bien de comer, y ahí se crea pues una situación de mutuo ventajismo, un ventajismo de pobres, un ventajismo de hambrientos, pero que sí puede llevar a una relación, yo creo francamente que efímera, y que en fin, que no merece demasiado interés. El digital El Estornudo, que siempre lo presento como yo creo que es donde mejor periodismo literario se está haciendo ahora, con el tema de Cuba. El Estornudo dice: Ferrer ha escrito un libro que se lee con hambre, como un buen plato de ropa vieja. Está bien, ¿no? El Estornudo hace un periodismo... No, mi libro es muchísimo más modesto que lo que ha hecho El Estornudo a lo largo de todos estos 6 años. Dirigido por mi queridísimo amigo y admirado amigo Carlos Manuel. En fin, yo creo que es un libro que se lee con gusto, y la verdad que me sorprendió de manera extraordinariamente agradable cómo desde el primer momento lectores de muchísimos países, no solo cubanos y particularmente lectores españoles, el libro está a la venta en todas las librerías de España desde hace mucho tiempo, leyeron el libro y encontraron en él cosas que realmente les conmovían. Es que si no va por la política, va por la familia. Claro. Yo te decía que el libro, a mí me recordó a Renato Cisneros, el peruano, con el libro sobre su padre, sí, que era un facha de marca mayor. El libro de Falcione, el colombiano, que reivindica a su padre. Claro, cada uno en la distancia que desde lleva. Pero me recordó eso. ¿Tu próximo libro también va de Ilusiones Perdidas? Oh, sí, perdidas y ganadas, perdidas y ganadas. Pero sí, estoy escribiendo un libro sobre las ilusiones. Estoy entrevistando a mucha gente que ha vivido estos últimos 20 años, todos estos procesos precisamente políticos y culturales que ha estado experimentando Occidente en estos últimos años, y ha visto que son personas son personas que han creído que andaban por un camino, que su vida llegaría, su vida incluso intelectual, personal, amorosa, llegaría a algún sitio, y se han encontrado con que ese sitio seguramente ya no existe, como le pasó a Ulises, ¿verdad? Que llegó a un sitio donde apenas lo reconoció su perro. Y como en este mundo ya apenas casi nos dejan tener perros. ¿No hay Ítacas ya posibles?
La verdad es que no lo sé, me da la impresión que no, pero habría que revisar las guías de viaje, solo ellas nos pueden enseñar ahora si podemos llegar a Ítaca en un vuelo low cost. Jorge Ferrer, ha sido un auténtico placer tenerte en el programa. Hemos estado de lujo esta semana, ¿eh? La semana pasada, Julia Navarro, que por cierto, se puso frenética porque yo le dije, Julia, los gringos dicen que lo que usted hace se llama literatura popular de calidad. Me dijo, no me pongas etiqueta, coño, no me pongas etiqueta. Ella, que es tan parsimoniosa, se puso y me quedé así. Estuvo Julia Navarro. Yo la escuché y me quedé muy sorprendido. ¿Verdad? Que se puso como... Sí. Pero mira, después pasa una cosa muy linda, no sé si te diste cuenta que nos quebramos los dos hablando de nuestros respectivos perros cuando murieron. Sí, lo escuché también. Y fue hermoso. Sí, yo de pronto dije, si hubiera sido televisión, pero dije, a mí no me importa. Yo lloro en televisión como lloro en la radio. De hecho, tomo una pastillita que me mandaron para no quebrarme con tanta habitualidad. Pero yo sí creo que es muy sano que los hombres lloren. Si todos los hombres llorásemos, otro gallo cantaría. En el Capitolio de Washington, en los Champs-Élysées.